la desconfianza en la economía. Es decir, como dicen en mi pueblo, cuando te picó una culebra, bejuco te para el pelo. Cualquier bejuco te asusta. Ese proceso requiere también mucho tiempo, ¿no? Tú puedes hacer muchas cosas, subir el ingreso, meter inversiones petroleras, etcétera, y reducir la brecha cambiaria. Pero aquí está la idea de que, oye, yo pasé año y medio con la cosa estabilizada, parecía que todo estaba resuelto y de repente, ¡pum! En la entrevista con Luis Vicente León conversamos acerca de la estabilidad de la moneda, las perspectivas del mercado petrolero, la deuda externa, las posibilidades de crecimiento económico, el balance para el cierre de año, en fin, distintos puntos que reflejan el momento económico venezolano. Una visión optimista que la van a poder ver en la entrevista. ¿Qué tal, queridos amigos? Hoy nos acompaña en la entrevista Luis Vicente León, economista, presidente de Data Analysis. ¿Cómo estás, Luis Vicente? Muy bien, encantado de hablar contigo. Igualmente. En una palabra, ¿cuál es el estado de la economía hoy, si tú fueras el médico de la economía? Bueno, es un enfermo crónico con muchísimos años de complejidad, pero creo que con oportunidades de salir adelante. Creo que quizás el mensaje nuevo con respecto al pasado no es que haya cambiado, el enfermo sigue ahí y la enfermedad está ahí y todavía está sintiendo todos los síntomas, pero conseguiste una cura y hay probabilidad de que te la den. Ajá. Entonces Ahora, creo que eso es mejor. Dentro de ese diagnóstico, ¿cuáles son las cosas que se pueden superar, que se pueden corregir en la economía y cuáles no? ¿Con cuáles hay que acostumbrarse a vivir para siempre? Yo creo que uno de los elementos, digamos, más importantes es el ingreso. El ingreso venezolano estaba completamente destruido, el ingreso nacional estaba completamente destruido. Tú no puedes exportar petróleo, tenías sanciones que te impedían venderlo en el mercado internacional a un precio justo, tus costos estaban absolutamente divorciados del ingreso. Eso se va a resolver. Es decir, tú vas a tener incluso este mismo año un ingreso superior, muy superior al ingreso que tuviste el año pasado. El peor escenario petrolero del año 2026 te duplica el ingreso con respecto al año anterior. Entonces, y si vemos incluso un escenario conservador, de estancamiento, que no tiene grandes inversiones, o sea, un escenario que se te mantiene el status quo, pero con la capacidad de colocación en el mercado occidental, ese ingreso va a ser suficientemente alto como para que cambie el perfil económico del país. ¿Y le va a llevar algo a la gente en los bolsillos? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que entonces ahí viene el tema central, que esos elementos toman tiempo. ¿Por qué? Porque no toma tiempo que te llegue más dinero, toma tiempo que tú te des cuenta. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un problema tan crítico de ingresos como el que tiene el venezolano, si yo te duplico el nivel de ingresos, de todas maneras, tú no puedes cubrir todas las necesidades, no puedes comprar todo lo que tú necesitas, no puedes mandar a tu hijo donde él eventualmente quisiera estudiar. Es decir, tú subiste tu ingreso, sí, pero resolviste el problema de fondo. No, porque la brecha es muy amplia. Entonces, tú subes, y si yo voy a encuestar a una persona que le subieron el sueldo al doble y le pregunto, mira, ¿cómo es tu ingreso con respecto a tus gastos? Una porquería. ¿Pudiste resolver tu problema concreto de vida? No. ¿Cubres tus necesidades? No. Entonces, fíjate lo que pasa, que cuando el economista te dice, mira, aumentó el nivel de ingreso familiar en tanto por ciento, el que lo oye lo que le da una rabia horrible. Porque él lo que dice, ¿qué? ¿Cómo me está diciendo que me subió el ingreso si yo voy para el supermercado y no puedo comprar nada? Sí te subió el ingreso, pero tú de verdad tampoco puedes comprar mucho con este nuevo ingreso. Y eso hasta que se consolida, hasta que tú realmente puedes tener un aumento de ingresos nacionales suficiente como para que drene y ajuste de manera significativa la capacidad de compra de los venezolanos, pasa mucho tiempo. Ok, ¿y qué es lo que no se puede remediar? Por ejemplo, ¿la inflación es irremediable? No, la inflación... ¿Y qué sería irremediable en la economía venezolana? La inflación no es irremediable. De hecho, si tú lo miras, luego de haber tenido hiperinflación, Venezuela tuvo un periodo de casi año y medio de estabilidad cambiaria y precios bastante controlados. O sea, no podías comprar las cosas, pero no estaban subiendo de precio. Es decir, no había resuelto el problema del ingreso, pero sí había estancado
o estabilizado los precios. No, yo creo que lo que no vamos a poder resolver, por lo menos en varios años, número uno es la desconfianza en la economía. Es decir, como dicen en mi pueblo, cuando te picó una culebra, bejuco te para el pelo. Cualquier bejuco te asusta. Ese proceso requiere también mucho tiempo, ¿no? Tú puedes hacer muchas cosas, subir el ingreso, meter inversiones petroleras, etcétera, y reducir la brecha cambiaria. Pero aquí está la idea de que, oye, yo pasé año y medio con la cosa estabilizada, parecía que todo estaba resuelto y de repente, ¡pum!, y me agarró con los pantalones abajo, con deudas en la calle, en bolívares, que cuando me lo o en dólares, pero en dólares oficiales, cuando me lo fueron a pagar, perdí hasta los pantalones. Entonces, esa cosa ya está aquí y demora mucho tiempo. No es que no se pueda resolver, pero demora mucho tiempo tomando acciones concretas y resolviendo problemas por demasiado tiempo. Antes, tú vas a tener esa cosa, esa sensibilidad muy metida en la psiquis de los venezolanos. Y lo otro... ¿El bolívar es recuperable, Luis Vicente? El bolívar que nosotros conocemos, no. Es una moneda que perdió justamente vínculo, porque al final es la misma pregunta. Cuando tú hablas del bolívar, estás hablando de la confianza. ¿No? Estás hablando de la moneda sirve o no cuando cumple 3 condiciones. La primera, que es un mecanismo de intercambio. Es decir, que yo la uso para cambiar, para comprar. Voy para el supermercado, para la farmacia, voy con esa moneda a comprar. Cuando tú tienes esa moneda y hay gente que te dice, mira, yo prefiero que me pagues con otra cosa, ya de entrada está dañada su capacidad de intercambio, de compra. La segunda función es la función de ahorro, la función, si yo tengo una moneda, para que la moneda tenga realmente valor, es que yo puedo ahorrar en esa moneda, voy a ganar intereses sobre esa moneda y cuando yo al final la vaya a usar, va a valer lo mismo más de lo que yo tenía cuando ahorré. Entonces, es una moneda de reserva de valor. El bolívar perdió su capacidad de reserva de valor hace mucho tiempo. ¿Y es posible crear una nueva moneda, un nuevo bolívar, o tenemos que aterrizar en los brazos del dólar? No, sí puedes. Tú puedes hacer una dolarización en efecto, es una de las propuestas que siempre va a existir en una economía. Y ya toma mucha fuerza. Lo que, por cierto, no tiene unidad de criterio. No todos los economistas van a estar de acuerdo con un proceso de dolarización, porque así como tiene unas ventajas, que en efecto las tiene muchas ventajas, entre otras cosas, la presión por la disciplina fiscal. Si tú tienes una dolarización, tú no puedes generar dólares falsos o dólares adicionales o no puedes financiar el hueco fiscal con unos dólares que no generaste. Los tienes que generar para meterlos en el hueco. Entonces eso hace que la inflación usualmente se acaba la máquina, se acaba la presión inflacionaria, se estabiliza el tipo de cambio y reduces la brecha cambiaria. Bueno, con todo eso que te he dicho, te vendí esa Miss. Y tú dirías, bueno, pues vamos a casarnos con ella. O sea, con toda esa ventaja maravillosa que acaba de decir, ¿por qué no? Ah, bueno, porque tiene mal carácter. Ella es bella, es chéverísima, y no sé qué. Pero si tú te la imaginas para casártela en 20 años, tiene un carácter terrible. La no, y en 20 años tiene 20 años más. Sí, entonces lo que hoy te parece tan bueno ya no está tan bueno. Dentro de 20 o 30 años va a tener un problema. Aquí ni siquiera van a pasar 30 años. ¿Qué es lo que pasa con la dolarización? Lo que pasa con la dolarización es que justo lo que es positivo para la estabilización es negativo para enfrentar una crisis. Porque cuando tengo una crisis, por ejemplo, de precio del petróleo en un país petrolero, si yo tengo una crisis que se me viene abajo el precio, y en Venezuela se te puede venir abajo a la mitad o a una tercera parte, tranquilo de la vida. Lo hemos porque visto. Es hiper volátil ese precio. Si a mí se me cae el precio del petróleo, que es mi fuente de ingreso fundamental, supongo que yo recibía 30.000 millones de dólares o 25.000 millones de dólares de ingreso petrolero y me baja a 12.000 millones de dólares. Hoy, ¿qué es lo que pasa?
que existe política monetaria y política fiscal. Yo juego en el Banco Central para tratar de esperar, comprar tiempo, buscar cómo eventualmente tomar decisiones que me permitan jugar, surfear esa crisis durante un tiempo, hasta que yo espero que se recupere el problema. Si yo tengo la economía dolarizada, eso no existe. Porque yo no puedo jugar, yo no puedo crear, no puedo tener política monetaria. Simplemente tengo 25.000 millones, pasé a 12. Ahora tengo que votar a la mitad de los empleos públicos. Tengo que reducir el gasto público a la mitad. Tengo que ver cómo negocio los presupuestos de las universidades, de los hospitales, etcétera. Porque no tengo, o sea, como no puedo jugar, porque yo solo puedo gastar 12.000 millones de dólares. En cambio, si yo tengo política cambiaria, yo con 12.000 millones a lo mejor puedo jugar como si tuviera 20 o 18. Claro, eso también tiene costos. Y claro, es que son los otros que ya hemos visto, pero tienes margen de maniobra. ¿Cómo se consolidan esas dos cosas? Esas dos cosas se consolidan cuando un país que dolariza crea un fondo de estabilización. Tiene un ahorro grande y con ese ahorro hace la política. Bueno, no tengo política monetaria porque no puedo generar dólares, pero tengo unos dólares ahí guardados que me permite, oye, no voy a votar a la gente, le voy a pagar, pero le voy a pagar de la cuenta de ahorro que tengo en dólares. Pero en Venezuela, ¿qué cuenta de ahorro? Si nosotros lo que tenemos nosotros son deudas, no activos. Nosotros le debemos a cada santo una vela. Así es. Entonces, como no lo tengo, el margen de acción de un banco central en una dolarización, en medio de una crisis de alta inestabilidad, es muy alto. Ahora, yo sí puedo crear un bolívar nuevo. Un bolívar, a lo mejor le cambio el nombre al bolívar. Pero sí puedo crear una moneda sólida que, por ejemplo, Perú lo hizo, Brasil lo hizo. El real. Que es una moneda nueva, distinta, que de alguna manera... ¿Qué nombre le pondrías tú? el estabilizador. No sé, de verdad que al final es una broma, pero es irrelevante. Lo relevante es que esa moneda pueda rescatar confianza. Luis Vicente, la deuda externa, que es otra de las grandes tragedias venezolanas, porque se habla de una deuda de 200.000, hay quienes hablan de 240.000, no se sabe el monto y nadie te lo dice. No hay un organismo oficial que te diga el monto de la deuda es tanto. Y se está hablando de refinanciarla. ¿Es momento de refinanciar la deuda en este momento, de reestructurarla, renegociarla? Mira, ¿se puede renegociar deuda y atender emergencia humanitaria? Sobre el primer elemento, yo te diría que no te pueden dar una cifra porque no la saben. No la sabe nadie. Cuando tú comienzas un proceso... O sea, como el borracho que va para el bar, gastó y no sabe cuánto gastó. Sí, es que tú... ¿Cuántos tragos se tomó? Tú tienes deudas de muchísimos tipos. Y claro, tú hay algunas que las puedes medir perfectamente. Nosotros sabemos cuánto debemos en Nueva York, en bonos de la República y en bonos de PDVSA. Eso lo sabes perfectamente. ¿Por qué? Bueno, porque están completamente... son papeles que tienen valor facial, que están inscritos en la Bolsa de Valores de Nueva York, en Wall Street, y que tú las puedes sumar y sabes que son alrededor de 60.000 millones de dólares. Eso lo debemos. Más una gran inquietud que son los intereses de mora. Ahí digo que eso es un signo de interrogación. ¿Por qué? Bueno, porque cuando se hacen reestructuraciones, a veces no te pago los intereses o negocio contigo se llama haircut, que es un corte de pelo, o sea, cuánto me va a descuento, etc. Entonces tampoco sé cómo, yo sé cuánto debo, lo que no sé cuánto voy a pagar. O sea, porque yo cuando vaya a pagar, te voy a negociar el pago y no te voy a pagar todo. Claro. Eso lo puedo hacer en la deuda de bonos, sí. Pero luego tengo una deuda que es la deuda multilateral, la deuda que le debo a las organizaciones multilaterales como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano, como la Corporación Andina de Fomento, etc. Y ahí muchas de estas multilaterales no presentan toda la deuda porque no quieren agregar estrés al proceso, pero se lo debo y la voy a negociar con ellos. Y después tienes la deuda de los juicios y los arbitrajes en los que hemos participado. Entonces nosotros tenemos deuda de, por ejemplo, el arbitraje de las empresas mineras que recibieron concesiones y después las sacaron a patadas y no les reconocieron sus procesos, etcétera, y nos demandaron en Nueva York, nos demandaron en Londres, y ahí en muchos de esos procesos ya perdimos. Claro. En los arbitrajes, o perdiste el juicio, y ahí debes decenas de miles de millones
de dólares. Y luego tienes básicamente la deuda comercial, que es la deuda, y ahí es donde está el hueco negro. O sea, eso es como entrar en la puerta 5 de Maiquetía. O sea, que te mandan para abajo, y tú, bueno, cuando estaba Maiquetía abierto, te mandaban para abajo, y eso es hueco negro. Tú no sabes si ese vuelo va a salir en 1 hora, en 5 horas. O una semana. No sabes, tiene que estar mosca que no te deje el autobús, etcétera. O sea, ese es hueco negro. El hueco negro son las deudas comerciales. ¿Qué es eso? En un país como Venezuela, donde el gobierno venezolano durante años hizo lo que le dio la gana con sus proveedores. Y entonces agarraba y te decía, no, me tienes que construir esto. Y dice, bueno, pero mira, te construí esto otro y no me lo pagaste. Y dice, bueno, más vale que construya esto porque si no te pago lo otro. Y entonces el otro seguía. Y dice, bueno, pero me tienes que pagar porque si no me va a quebrar. Y entonces, bueno, te tiro una facturita por ahí, por allá. Pero cuando ibas creciendo, llegaba un momento en que explotaba y ese cliente te decía, ese proveedor te decía, no, yo no más, pana, si quieres no me pagues, pero yo no, hasta aquí llego, yo no puedo seguir, pues me voy a quebrar o tengo una deuda incobrable. De eso hay, o sea, miles en el mercado. Y entonces por aquí son 10 millones, por aquí son 2 millones, por aquí son 50 millones. Eso sin hablar. Y eso son las deudas con PDVSA, la deuda con la electricidad, la deuda con la CBG. Ahora, un país con una economía con esa característica, con esa deuda de ese tamañote, un país así es recuperable, sin pagar la deuda. Sí. Aquí te cuento la historia de un señor que debía un montón de plata a otro. Y bueno, no lo pagaba porque no tenía plata o lo que sea, o a lo mejor el tipo no era serio, no lo sé. Pero entonces, el tipo no dormía y no dormía y no dormía, y la mujer le dice, pero ¿por qué tú no duermes? ¿Qué es lo que te pasa? Y él finalmente le cuenta que tienen esa deuda, ¿no? Y suena el teléfono del tipo para cobrarle, y atiende la mujer. Y le dice, mira, fulano, ¿sabes cómo es la cosa? Que aquí el que no va a dormir eres tú. O sea, porque yo soy el que te debo, tú eres el que tienes que cobrar. Y como que no hay nada para cobrarte, te transfiero el estrés. Automáticamente te transfiero el estrés. No duermas tú. Bueno, eso es un poco lo que suele pasar cuando tú llegas a estos casos tan extremos. Cuando tú llegas a estos casos tan extremos, tampoco le conviene al acreedor, porque no te puede cobrar. Claro, es decir, es tanto la deuda y le debe a tanta gente por tantos lados y tantas aristas que llega un momento en que te pasa lo que pasó en Irak. ¿Qué pasó en Irak? Bueno, en Irak pasó que cuando entró Estados Unidos a Irak, reunió a todos los acreedores y le dijo, mira, mijo, aquí real no hay. O sea, es imposible cobrarle a usted, a pagarle a usted eso. Entonces vamos a hacer una cosa. Si usted quiere que hace con algo, vamos a hacer un haircut que en Irak fue de 90%. Es decir, solo se pagó el 10% de la deuda. Eso no va a pasar en Venezuela, vale la pena decirlo. No vamos a llegar a eso. ¿Por qué? Porque aun cuando Venezuela tiene una deuda muy grande, como la que hemos descrito, incluso si estuviera en el nivel más alto que se ha estimado, que son 240.000 millones de dólares. Incluso si estuviéramos en ese nivel, que yo creo que no lo vas a pagar, no vas a pagar 240, tienes que ver los descuentos, las negociaciones, los intercambios, porque tú no pagas la deuda externa solamente con dinero. O sea, tú empiezas a hacer negociaciones. Bueno, déjame entregarte un campo petrolero, déjame negociar contigo una mina de oro, déjame negociar contigo unos activos que tiene el gobierno venezolano que es gigante, que no usa. Entonces, bueno, ahí empiezas a reducir básicamente la deuda. Pero el elemento central es que si tú eres capaz, y ahí está el secreto, si tú eres capaz de realmente convencer a los inversionistas petroleros de que hay una oportunidad de negocio en Venezuela y de incrementar de manera significativa el nivel de producción e ingreso petrolero venezolano, y es perfectamente posible si lo haces bien, es decir, si tienes contratos bien atractivos, si entiendes que vas a tener que sacrificar ingresos para generar aumento de inversión, etc. O sea, si tú haces tu trabajo de manera moderna, Venezuela es
el país con mayor capacidad de expansión económica prácticamente del mundo hoy. Es decir, no hay en ninguna parte del mundo un país que tenga una capacidad de crecimiento como la que tiene Venezuela. ¿Por qué? No porque hemos hecho un trabajo espectacular, sino justamente por todo lo contrario. Es decir, este es un chamo inteligentísimo, pero hipervago. ¿Quién tiene la mayor capacidad de crecimiento? ¿Un tipo muy responsable, pero medianamente inteligente? ¿O un bicho inteligentísimo, irresponsable? Es decir, probablemente el irresponsable tiene la mayor capacidad de crecimiento si se responsabiliza. Es decir, esa es la variable. Pero la capacidad de crecimiento es gigante. Porque él lo que no entiende es que con unos ajustes muy especiales, pero completamente posibles, la capacidad de reventar es gigante. Todo el mundo petrolero habla de Guyana, por ejemplo. Y tú vas a revisar todos los debates sobre el crecimiento, sobre la capacidad de generación de ingresos, etc. Y todos te van a conducir a Guyana. Guyana es la propina de la producción petrolera potencial de Venezuela. La propina. Es decir, es un pedacito que, por cierto, parte de él es venezolano. O sea, el pedacito nuestro y el de ellos sumado es la propina de la capacidad de producción venezolana. Entonces, mira el gap que tú tienes, porque no es que tú vienes de una industria petrolera mal administrada, que también probablemente lo era. Es decir, no, es que tú vienes de una industria petrolera mal administrada, cerrada por sanciones. Entonces, si tú abres las sanciones y administras moderadamente bien, la capacidad de expansión de ese país es brutal. Y para ponerte un número concreto, concretísimo, Venezuela produjo, con todos sus problemas, sin sanción, llegó a producir 3,5 millones de barriles. Y hoy estamos produciendo 1.200.000. 3,5 millones de barriles. En un país complicadísimo de todas maneras. Sin inversiones severas del mercado internacional. O sea, en el escenario, digamos, más conservador, 2 millones y medio de barriles es recontra archi posible para Venezuela. No está hablando de una cosa atómica, loca, que tiene que cambiarle la cabeza. No, llegaste a producir 3,5 millones. Si tú produces 2,5 millones de barriles, 240.000 millones de dólares de deuda, en porcentaje de lo que va a ser el PIB de Venezuela, es menor que la mayoría de las deudas de América Latina. Bueno, Luis Vicente, te agradezco mucho esta conversación porque además nos deja con mucho optimismo, ¿no? Sí, yo creo que más que, digamos, no es el optimismo ese artificial que la maestra de tercer grado, diciéndole al chamo que este es el país mejor del mundo porque tiene la playa y desierto y sierras nevadas y playas maravillosas. Mire, pana, o sea, la Sierra Nevada está derritiendo, la playa hay en todo el mundo, los médanos son chiquiticos, o sea, nosotros tenemos un país bellísimo, sí, pero eso no te resuelve el problema. El problema lo resuelve los venezolanos. O sea, que van a tener que trabajar y crear para poder generar confianza, producción. Lo interesante hoy, a diferencia del pasado, es que no nos queda más remedio. Nosotros éramos hijos de ricos y el rico se quebró. Entonces, no tenemos más alternativa que trabajar, echarle pierna al asunto para poder rescatar el país. Y yo creo que lo vamos a hacer. Gracias, Luis Vicente León. Gracias a ustedes, queridos amigos, por habernos acompañado en la entrevista y que así sea.